En la quali sprint de Bélgica hemos vuelto a tener un nuevo retraso por la lluvia, pero además esta vez la lluvia nos ha dado bastante locura durante esta clasificación al sprint que hemos vivido. La primera de las carreras que vamos a tener este fin de semana, tendremos una más mañana y esa sí que en teoría es en seco, pero en el día de hoy ha sido en mojado. Hemos tenido además salida en el coche de seguridad, hemos tenido bastante locura, así que vamos a ver todo este resumen a lo que ha sido esta clasificación al sprint del Gran Premio de Bélgica. Una clasificación al sprint que ha dado comienzo, pues como digo, con mucha nube, con mucho problema meteorológico, y eso mismo ha acabado provocando luego incluso que se retrasase. Es más, estaba viendo bastante sol, pero justo en el momento en el que iba a empezar la sesión es este que estáis viendo aquí en pantalla. Empezó a diluviar y se retrasó la salida, como estamos viendo. Se retrasó muchísimo, una media hora más fue lo que se estuvo retrasando la salida, y además había llovido tanto que fue necesario una salida bajo coche de seguridad, es decir, la vuelta de formación sería tras el coche de seguridad. La primera no ocurrió nada, la cosa es que tuvimos hasta 4 vueltas detrás del coche de seguridad. Eso acabó haciendo que pasáramos de tener una clasificación al sprint de 11 vueltas para pasar a tener una clasificación al sprint de 15 vueltas a pasar a tener una clasificación al sprint de 11 vueltas. Pero el problema aquí era el de siempre, era esa visibilidad. Fijaros que no se ve el segundo piloto. Eso es por el gran spray que levantaban estos monoplazas y se necesitó 5 vueltas para limpiar un poco la pista y que no hubiera tanta agua. En el momento en el que ya se consiguió limpiar un poco la pista, que seguís viendo ahí al fondo que hay un poco de spray, pero básicamente se ha conseguido solucionar bastante, ya es cuando el coche de seguridad decidió marcharse, pero en sí, pese al spray, pese a que hubieran salido con neumáticos de lluvia extrema, lo que reportaban los pilotos es que la pista estaba para intermedios. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el momento en el que el coche de seguridad regresó a box, no lo hizo solo, lo hizo con mitad de la parrilla que se unieron a él en una carrera en el pit lane por entrar a boxes, y ahí vimos unos cambios de posición. Sobre todo si os fijáis ahí, vemos a un Pierre Gasly que fue el que más beneficiado estuvo, porque logró adelantar tanto a Hamilton, tanto a Carlos Sainz, tanto a Sergio Pérez y ponerse en potencialmente unas posiciones de podio, y efectivamente luego veremos que así es. Max Verstappen hizo la parada en la segunda vuelta y lo hicieron varios pilotos con él. Junto a él, por ejemplo, lo hizo Charles Leclerc, lo hizo George Russell, lo hizo Fernando Alonso, que le dejaron en el segundo intento, y esta segunda parada en la segunda vuelta hizo que Verstappen perdiera posición con Oscar Piastri. Más tarde ha explicado que esto ha sido sobre todo decisión para no quedarse atrapado detrás de algún coche y perderlo durante el pit lane. Era mejor perder posición únicamente con Piastri porque te iba a ganar el tiempo en el undercut que perderlo en general con pilotos en el pit lane. Por lo tanto, eso es lo que perdió, y en la vuelta 3 Fernando Alonso, que había perdido además una posición también por haberse extendido una vuelta más para parar en boxes, perdió el control del monoplaza, lo estamos viendo aquí, tocó el piano en esa curva 11 o perdió el control del monoplaza básicamente y acabó fuera de carrera. Acabó fuera en su día de su cumpleaños, un día por supuesto para olvidar, ya empezar para su parte para mañana, porque mañana saldrá noveno. Dentro de lo malo no deja de ser una mejor posición. Hoy llegar a las posiciones de puntos, estaba rodando 16º, era bastante improbable, pero este abandono de Fernando Alonso provocó un coche de seguridad, que además dejó bastante más vendido a Oscar Piastri. El piloto australiano tenía una ventaja de 1 segundo con respecto a Max Verstappen, pero esto ya lo puso en total igualdad de condiciones y los puso muy cerca. Eso dejó vendido, y es que literalmente en el primer intento Verstappen consiguió adelantarle haciendo uso de su velocidad punta, porque sin DRS daba exactamente igual. Max Verstappen conseguía adelantarle. Un par de vueltas más adelante vimos también a un Lewis Hamilton que atacaba a Sergio Pérez, un Lewis Hamilton que era bastante agresivo hasta el punto de que se llegaron a tocar. Ese toque le hizo a Sergio Pérez perder parte del pontón, perder por dentro también agarre de los neumáticos, y eso le hizo irse largo, con lo cual también ha recibido daños en el suelo. Ya están reportados, que lo ha dicho incluso Albert Fábrega, ha sido quien ha avisado de esos daños en el suelo. Luego Lewis Hamilton, por este toque que tuvieron, que era el de antes, fue sancionado con 5 segundos y Sergio Pérez tuvo que acabar abandonando. Este es el golpe que recibieron, este es el daño que recibió en su pontón Sergio Pérez, y eso es lo que acabó haciendo que tuviera que acabar abandonando. Doble abandono de Sergio Pérez y de Fernando Alonso en esta carrera. Y la carrera más o menos no se movió en ninguna de las otras posiciones. En la parte trasera, George Russell consiguió adelantar a Daniel Ricciardo, que estaba rodando en posiciones de puntos, y finalmente Max Verstappen logró
otra victoria, una victoria más y encima, tal y como ha acabado el mensaje que le ha dicho Christian Horner por radio, ha sido muy buena victoria, mañana más. Ese ha sido el mensaje por radio después de conseguir esta victoria. Lo más interesante, también tenemos que comentar a un Oscar Piastri que llega al podio, ha liderado, bueno, podio entre comillas, sería su primer podio, no sabemos bien qué es esto, ni él lo llegaba a saber, así lo ha llegado a decir también en rueda de prensa. Consigue esa segunda posición y también estáis viendo por ahí por delante también a Pierre Gasly, que también llegaba a estas posiciones. Finalmente, como digo, los 3 primeros puestos han sido tal que los que os estoy mencionando también, y las 10 primeras posiciones han sido estas, con un cuarto lugar para Carlos Sainz, acabó quinto en carrera, cuarto por la sanción de Lewis Hamilton, quinto Charles Leclerc, más de lo mismo, consigue una posición gracias a la sanción de Hamilton, lo mismo que Lando Norris. Ya en ese punto Lewis Hamilton por delante por milésimas, únicamente le diferenciaron finalmente 65 milésimas con su compañero de equipo George Russell, que entró en los puntos por los pelos. Esteban Ocon noveno, Esteban Ocon que intentó aguantar los neumáticos de lluvia extrema, pero finalmente tuvo también que, por supuesto, cambiarlos. Daniel Ricciardo queda en 10ª posición, estuvo rodando en posiciones de puntos, pero finalmente perdió esos puestos. Y fuera de los 10 primeros, Lance Stroll, que ganó puestos gracias también a la parada que hizo en la primera vuelta, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Wang Yuzu, 15º, 16º lugar para Logan Sargent, 17º Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, que en la relanzada del coche de seguridad también cometió un error, tuvo un problema y eso le provocó que tenga esta posición que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. Y fuera ya de los 20 primeros, los pilotos que tuvieron que abandonar, estamos viendo a Sergio Pérez y Fernando Alonso. Ese ha sido el resumen a esta clasificación al sprint que hemos vivido en el día de hoy, y poco podemos comentar también porque además poco se ha podido ver, porque si de por sí la carrera es bastante más corta de lo habitual, encima, después de haber salido bajo coche de seguridad, nos han quitado aún unas vueltas. Nos han quitado 4 vueltas que hubiéramos tenido en esta carrera, pero finalmente eso es lo que hemos llegado a tener. Mañana podría ser algo distinto, sobre todo porque mañana sí que es en seco, en teoría, porque esta clasificación al sprint iba a ser en seco y finalmente ha sido en mojado, pero en teoría sí que debería de ser en seco, así que hay cosas que podríamos llegar a ver cambiadas. Sobre todo comentar Max Verstappen, que sigue en su salsa. Sigue Verstappen, que es intratable, es imparable. Es que yo mañana que sale sexto es que veo que va a ganar la carrera. Es que lo veo muy posible porque le vemos con un ritmo sensacional. Le ha sacado 25 segundos a Oscar Piastri. 25 segundos en 11 vueltas. Ha rodado 2 segundos por vuelta más rápido que Oscar Piastri en los últimos tramos de la carrera. Es más, habrá rodado más rápido incluso porque no lo ha adelantado en la vuelta 1. No tiene rival, Max Verstappen, impresionante lo que está haciendo en la Fórmula 1 este año y este Gran Premio de Bélgica. Creo que mañana o abandona o es bastante posible que tenga que conseguir subirse otra vez al primer puesto de la parrilla. Oscar Piastri, que ya lo comentábamos después de la clasificación, nuevamente sorprende muchísimo, lo está haciendo genial el piloto de McLaren, el piloto australiano, lo hace muy bien, ya os he comentado que es un potencial campeón del mundo sin lugar a dudas y consigue este segundo puesto. Y cerrando las 3 primeras posiciones, Pierre Gasly, que lo ha hecho muy bien, se ha visto bastante beneficiado gracias también al momento de hacer las paradas, al momento de entrar a boxes, lo ha hecho bastante bien en sí el piloto francés, que consigue estas 3 primeras posiciones. Podio, no podio, lo que os he comentado antes, ni siquiera los propios pilotos saben si esto es un podio, pero ha acabado en las 3 primeras posiciones. Carlos Sainz queda por delante de Charles Leclerc, ya sabemos que a Carlos Sainz se le dan muy bien estas condiciones, en seco sí que Charles Leclerc ha ido mejor, veremos mañana qué es lo que consigue hacer. Sobre todo comentar doble abandono, Sergio Pérez se ve que tiene que abandonar, Sergio Pérez tiene que abandonar, ya os hemos enseñado incluso la foto con el pontón abierto por esa colisión con la que Lewis Hamilton encima recibió una sanción de 5 segundos, merecida, porque colisionó frente a Sergio Pérez y le provocó incluso que tuviera que acabar abandonando. Una verdadera lástima, no estaba consiguiendo pasar a Pierre Gasly, veremos qué consigue hacer mañana saliendo desde las primeras posiciones. Y Fernando Alonso, un desastre de día, entre Aston Martin, hoy ha cometido ahora mismo este error que ha tenido él, un desastre de día que mejor olvidarlo y ya empezar a pensar en mañana. Noveno, iba a conseguir 0 puntos porque llegar hasta los 8 primeros puestos no lo iba a conseguir, así que eso es lo que tiene Fernando Alonso, que saldrá mañana noveno y eso es en lo que hay que pensar. Así que esto ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, dejadme en los comentarios cualquier cosa que estaré encantado de leeros en los comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, dar un like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.